Comenzó la segunda parte del gobierno nacional del Pacto Histórico acá en Colombia. En su agenda política para estos 2 años que le restan al gobierno de Gustavo Petro, eh, creemos, humildemente desde acá, desde la perspectiva de las regiones, que estará centrada su ejercicio administrativo, su ejercicio político en tres objetivos principales. El uno, la consolidación de los acuerdos políticos que tienen que hacer con los partidos aliados, entre comillas, entre los partidos independientes, entre comillas, para sacar adelante la agenda legislativa que tiene este gobierno pendiente y que tiene como final nada más ni nada menos que la aprobación de sus proyectos de ley más importantes, los que de alguna manera votamos la mayoría de los colombianos y las colombianas. Me estoy refiriendo al proyecto de ley de la reforma laboral, el proyecto de ley de la reforma educativa, la reforma a la salud y, según lo dicho por el presidente de Colombia recientemente, la reforma también al marco jurídico de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. Eso por un lado. Por el otro, nada más ni nada menos que hacerle contrapeso a la mala prensa que le han hecho durante estos 2 primeros años y a la manipulación de la información en cuanto a la invisibilización de sus avances, de sus obras. Tiene este gobierno la importante pero difícil tarea de hacer visible todo lo que ha hecho y lo que le falta por hacer. Es decir, presentar resultados tangibles a la gente del común como ustedes y como nosotros. Y otro gran objetivo, otra gran tarea que tiene planteada este gobierno, el gobierno del Pacto Histórico, es la de empezar a listar o refinar o ajustar su estrategia electoral para el 2026. Por medio de la consolidación de una gran fuerza de izquierda progresista, que se podría haber materializado en lo que se ha llamado el pacto histórico como un partido unitario de los movimientos y partidos progresistas. Esos tres objetivos moverán la agenda de esta segunda parte del gobierno de pacto histórico. Pero junto con el inicio de la segunda mitad del gobierno de Petro, pues han arreciado las críticas, sobre todo desde el punto de vista de los grandes medios de comunicación, de la oposición inteligente, que terminan siendo lo mismo, respecto a las propuestas económicas, de desarrollo científico y de avance social que ha planteado para esta parte de su gobierno el presidente Gustavo Petro. Ustedes ya lo han visto, ya lo han leído, lo han escuchado en radio, prensa, televisión y redes. Como al más mínimo intento de propuesta novedosa, de propuesta de avance, inmediatamente viene la ridiculización, viene la mofa, viene la crítica malintencionada, la manipulación de esas mismas propuestas. Este escenario, por más de que el gobierno haya reiterado su disposición para el diálogo, incluso con la oposición inteligente, pues dificulta ese escenario de negociaciones y pues será motivo de análisis y será motivo de noticia durante estos próximos 2 años. De esas tres cosas, a grandes rasgos, o de esas dos cosas, perdón, para simplificar más, hablaremos en esta conversa de fin de semana del día de hoy. El acuerdo nacional y el pacto histórico como partido único de los movimientos progresistas o de izquierda que llaman. Mi nombre es Omar Orlando Tovar, este espacio se llama La Conversa de Fin de Semana a través de Proclama del Cauca y Valle, también de Telecanal en el Valle del Cauca, y estoy muy complacido de que ustedes estén aquí con nosotros y de que yo esté aquí junto con ustedes, así sea de manera virtual, para cumplir con esta cita alrededor de las reflexiones, los análisis y las opiniones respecto a lo que genera opinión pública en lo local, regional, nacional. Les pido el grande favor, agradeciéndoles antes que estén aquí y estar conectados con nosotros, a que sigan conectados a nuestras redes, a las redes de la conversa de fin de semana, a las redes de Proclama de Cauca y Valle y de Telecanal, y que se hagan suscriptores en nuestro canal de YouTube y que no olviden nuestras campañas de autofinanciamiento, La Vaca por la Conversa, Las Estrellitas, etcétera, etcétera. Antes de arrancar con la conversa, quiero dejarlos pues obviamente con un video introductorio de la primera parte, unos mensajes de nuestros amigos colaboradores y colaboradores
para que arranquemos el día de hoy mirando esta perspectiva del pacto histórico frente al acuerdo nacional. Por favor, empiecen a compartir en sus redes, no se desconecten, pónganse cómodos, que ya arrancamos en la conversa de fin de semana. El señor presidente de la República generosamente me pidió desde la semana pasada que liderara el Ministerio del Interior a partir de esta segunda parte de su mandato. Asumo este desafío entonces con 4 propósitos fundamentales que vamos a tener en la cartera del Interior una vez asuma la posesión. El primero de ellos, la búsqueda de un acuerdo nacional de verdad que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente bajo los parámetros de la Constitución del 91. Sería un proceso que comienza ahora y que si llegamos a un acuerdo político nacional se elegiría en el próximo gobierno, no en este gobierno. Y esperamos conversar con todos los sectores políticos del país. Segundo propósito, la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Tercer propósito, profundizar la autonomía territorial en Colombia en un fortalecimiento de las capacidades fiscales de los departamentos y municipios de Colombia. Y en cuarto lugar, igualmente importante, obviamente la agenda legislativa que presentará el gobierno el próximo 20 de julio. Asumo este desafío de cara a los colombianos, comprometiéndome a lo único que me puedo comprometer y que he hecho durante toda mi vida, a trabajar con amor, a trabajar con compromiso, a trabajar con dedicación, con disciplina, por servirle a los mejores intereses del país por encima de cualquier otra consideración política. ¿Cuándo vence la renta en personas naturales? Revisa tu declaración y pago con los 2 últimos dígitos de tu NIT. Consulta y asesórate conmigo. La versión 2024 del Festival de Música Petronio Álvarez está a punto de comenzar y por supuesto Proclama Cauquivallé también está preparado para informarte toda la magia del Pacífico colombiano. Como el medio de comunicación de la gente, nos enorgullece acompañar este evento que celebra nuestras raíces, exalta nuestra música y, por supuesto, la cultura afrocolombiana. Nos dejaremos envolver por la vibrante melodía de la marimba, por las voces de nuestros artistas, deleitaremos platos típicos de nuestra región. Estaremos cubriendo cada momento para que no te pierdas ni un solo detalle. Mantente conectado a Proclama Cauquivallé, tu medio de comunicación. Aquí podrás disfrutar de entrevistas exclusivas, transmisiones en vivo y de una cobertura especial del Festival Petronio Álvarez, el evento que une al suroccidente colombiano. Vibra con nosotros, celebra lo nuestro. Miro tu lindo cielo y quedo aliviado. Siempre que siento. Estás actualizándote con Proclama Cauca y Valle. Somos tu fuente de información. Bueno, gracias por estar aquí conectados en este espacio que se llama La Conversa de Fin de Semana a través de Proclama de Cauca y Valle y Telecanal en el departamento del Valle del Cauca. Para dar inicio a esta
conversa y todas estas reflexiones acerca del papel que juega la plataforma, la coalición del Pacto Histórico, ahora aspirante a ser un nuevo partido unitario frente al reto del gobierno nacional de crear un gran acuerdo nacional. Pues en esta primera parte vamos a hablar de ese acuerdo nacional. Veían ustedes en el clip introductorio al encargado de la política actualmente en el gobierno del Pacto Histórico, al ministro Juan Fernando Cristo. Aquí hay que hacer un paréntesis. Antiguamente, brillante miembro, integrante del Partido Liberal Colombiano, en todos los gobiernos, desde Gaviria hasta Santos. Sin embargo, pues hace parte de esa corriente de los liberales, un poquitico más tirados a la izquierda, que vieron en la plataforma ideológica, en la plataforma programática del Pacto Histórico, coincidencias y han decidido pues hacer apoyo a este gobierno. Hecha esta contextualización del ministro Cristo, antes de reflexionar sobre esta propuesta del Acuerdo Nacional, es necesario compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a algunos aspectos que es necesario tener en cuenta a la hora de analizar, de mirar el escenario mismo en el que se podría desarrollar o no esta propuesta de Gustavo Petro, del Acuerdo Nacional. Entonces, para iniciar esta preconceptualización, esta contextualización, perdón, del escenario de ese Acuerdo Nacional, tenemos que empezar diciendo que así como la gran prensa internacional, incluyendo la colombiana, justifican que la actual crisis económica y social que está padeciendo el pueblo hermano de Argentina no es culpa de su actual presidente Javier Milei. Es impresionante cómo todos los medios de comunicación, desde Estados Unidos hasta la misma Argentina, hacen un esfuerzo por exculpar a Milei de la crisis económica, social que está padeciendo el pueblo argentino en este momento. Lo excusan diciendo que él es un recién llegado y que todo lo que está pasando, o le está pasando a los argentinos y a las argentinas, es el acumulado histórico de los gobiernos anteriores. Si se acuerdan, algo parecido a un expresidente que tuvimos aquí, la apenas llega, él no sabe, está cogiendo práctica, nos decían. Pues bien, así como tratan de hacernos creer que la culpa de lo que pasa en Argentina no es de Milei, es más, dicen que él está haciendo todos los esfuerzos sobrehumanos, lo tildan de uno de los economistas más brillantes, no sé soportados en qué argumentos. Asimismo, nosotros tenemos que empezar a comprender aquí en Colombia que muchos de los grandes problemas que padecemos nosotros aquí en nuestro territorio, en nuestros territorios, también son el acumulado histórico de unos gobiernos que durante más de 200 años han hecho poco o no han hecho nada para solucionarlos. A diferencia de la defensa que hace la gran prensa internacional y la colombiana de Milei, en la que meten en un saco todos los gobiernos que precedieron a Javier Milei, incluyendo los de derecha, donde están los de Macri, Menem, etcétera, todos los socios de ellos. Acá en Colombia la situación es distinta, porque en Colombia no han habido gobiernos diferentes a los de derecha, salvo en este último periodo que un movimiento, una plataforma de centro izquierda llegó al poder político nacional. Entonces allá hay una diferencia. Mientras que la prensa allá le echa la culpa a todos los gobiernos anteriores, incluidos los de derecha, acá en Colombia la prensa le echa la culpa de todo lo que no hicieron mal o dejaron de hacer los gobiernos de derecha a un gobierno que sí apenas asume. Es más, como decíamos en la conversa pasada, ni siquiera había arrancado su periodo, su mandato, cuando ya lo habían sentenciado a un fracaso. No había empezado el periodo, no había empezado el gobierno y ya habían dicho que había fracasado. Entonces hay que entender que muchos de los grandes problemas estructurales en la economía, en el campo social, que tiene Colombia, es un acumulado histórico. Vuelvo y lo repito, es un acumulado histórico.
Entonces, el actual, y haciendo esa salvedad, también es necesario decir que el actual gobierno de Gustavo Petro y del pacto histórico llega como resultado de un descontento social que se materializó en lo que se ha llamado el estallido social, causado por el cansancio también histórico de la gente de ver que sus aspiraciones económicas, sociales, académicas, etcétera, etcétera, seguían siendo postergadas por los malos gobiernos y que ese bienestar muchas veces prometido y siempre incumplido nunca llegaba. Y por el contrario, día tras día, hasta hace 2 años, el colombiano del común, como ustedes, como nosotros, se sentía que sobre él, sobre nosotros, recaía todo el peso de la economía del país, recaía toda la responsabilidad social de las malas cosas que nos pasaban, y que las élites, las clases dominantes, siempre salían beneficiosas, gananciosas e incluso excluidas de esas responsabilidades. La gente se cansó de eso, se hastió de los excesos de la corrupción ya transformada de frente a nuestros ojos en delincuencia y salió a las calles. Disparada a su vez, hubo un disparador de ese estallido que estaba ahí latente, que estaba acumulado históricamente desde hace muchos años, por la mala gestión de los 3 últimos gobiernos, desde Uribe, Santos y el último que tuvo la hegemonía uribista, que fue el de Iván Duque. Y que compartió responsabilidades en esa mala gestión, el empeoramiento de las condiciones de vida de nosotros los colombianos, la bancada mayoritaria que lo acompañó en el Congreso. Y que, miren ustedes, hoy día, a pesar de que en la presidencia, en el Ejecutivo Nacional, está el pacto histórico, un acumulado, una coalición de izquierda, en el Congreso se mantuvieron las fuerzas políticas tradicionales de derecha responsables, junto con los gobiernos anteriores de derecha, de todo el desastre humanitario y económico que padecemos aún hoy los colombianos y las colombianas. Entonces allí aquí tenemos que hacer unos puntos suspensivos para hacer una primera reflexión, para plantearles a ustedes una primera reflexión. Entonces, ¿cómo es posible que por un lado la gente salga a las calles, salga a las urnas y pongan en la presidencia de Colombia a un representante de los movimientos alternativos o de izquierda llaman algunos, y mientras tanto en el Congreso de la República habían dejado sentaditos, quietos, incólumes, estáticos, a los corresponsables de toda esa tragedia histórica, ¿cierto? Miren ustedes, una paradoja, ¿qué nos pasó a nosotros los colombianos y las colombianas? Salimos a las calles poniendo incluso vidas e integridad física de nuestros muchachos y de muchos de nosotros, y nos arriesgamos a hacer un cambio en el gobierno nacional, pero dejamos al Congreso, uno de los jugadores políticos más importantes de la democracia colombiana, quietico, con unas mayorías de los partidos tradicionales de derecha. Esa es una reflexión que tenemos que hacernos los ciudadanos y ciudadanas como responsables políticos de nuestras propias acciones. Pues bien, ante ese escenario del Congreso, por más de que el pacto histórico cogió presidencia, vicepresidencia, ministerios y entidades descentralizadas del orden nacional, pues ante los resultados electorales que nos dieron como escenario del legislativo lo que hoy hay, al gobierno nacional del pacto histórico encabezado por Gustavo Petro y por Francia Márquez, no le quedó otra salida política que buscar lo que llaman los especialistas en ciencias políticas, la gobernabilidad. ¿Y qué trata eso de la gobernabilidad? Buscar hacer acuerdos, negociaciones con otras fuerzas políticas para poder sacar adelante las propuestas del programa de gobierno. En ese orden de ideas, ustedes, muchos de nosotros, vimos cómo en un primer instante del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, este gobierno se sentó con los dirigentes, las cabezas visibles de los partidos tradicionales de derecha. Dilian Francisca Toro, César Gaviria, el señor Cepeda, el que yo digo malo, y otras fuerzas como las de Álvaro Uribe, incluso el mismo Álvaro Uribe,
estuvo sentado tomando cafecito con el presidente para llegar a un primer intento de acuerdo nacional con el propósito único de sacar adelante en el Congreso de la República de Colombia esas propuestas que estaban puestas, escritas en el programa por el cual ustedes, o muchos de ustedes y muchos de nosotros votamos. No lo vamos a detener aquí, el resultado no fue el que se esperaba. El loro viejo no aprende a hablar, dicen por ahí. Las viejas mañas de la derecha nuevamente afloraron y el chantaje como mecanismo político de presión pues volvió a hacer de la suya. De eso vamos a hablar un poquitico más adelante. Entonces, en ese orden de idea, la decisión mayoritaria de nosotros los colombianos, el mandato nuestro de un cambio, pues se vio seriamente afectado por esa decisión nuestra, suya y nuestra, de dejar a los mismos y a las mismas congresistas en el Congreso de Colombia. Permítame la reiteración de las palabras. Entonces miremos, aquí viene la segunda reflexión. Nos quejamos, bueno, algunos se quejan de que este gobierno del cambio no ha cambiado, ¿cierto? Eso nos dicen todos los días en los noticieros, en los programas de opinión, acá en las redes, nos dicen que bienvenidos a Vivir Sabroso, que dónde está lo de Vivir Sabroso, pero se nos olvida a nosotros mismos que fuimos nosotros, con nuestros votos, con nuestra decisión política, cuando en un marzo dijimos que los que habían sido responsables de la debacle, del caos, de la hecatombe, de esos que nos quejamos todos los días, que no hacen nada y que se gana mucha plata en el Congreso, nosotros mismos votamos por ellos mismos y los dejamos allá. Esos mismos señores y señoras son los que han impedido, por obra y gracia, que el chantaje no ha sido consumado como ellos querían, la presión al Ejecutivo, en cabeza del Pacto Histórico. Ellos han sido los encargados de torpedear todos los avances y de invisibilizar a través de los medios de comunicación tradicionales, que son sus aliados, y de los cuales muchos de ellos son hasta socios económicos, de que usted y yo tengamos esa idea de que este gobierno no existe, de que es un gobierno incapaz, un gobierno incluso hasta ilegítimo, hasta eso han llegado. Entonces, esa oposición, como estrategia de presión todavía, sigue vendiéndole en las redes, en los medios de comunicación, como decía recién ahora, esa idea, día tras día, desde las 3 de la mañana hasta las 12 de la noche, en medio de la novela y los realities, en medio de los partidos de fútbol de las muchachas y de los muchachos, esa idea, inclusive, y ya lo habíamos dicho en un escenario previo a esta vuelta a proclama, inclusive ampliando la red de opinión de la derecha a espacios radiales de entretenimiento, como las emisoras de música que escuchamos todos los días por la mañana, en el Transmilenio, en el Mío, en el Transmetro, emisoras aliadas que ponen a los locutores y humoristas a opinar de política y a opinar del acontecer normal con una clara intención de manipular la información y de vendernos esa idea de que este es un gobierno ilegítimo, que este es un gobierno incapaz y que no ha habido ningún cambio, ¿cierto? Pero, ojo, sin caer en el extremismo, nosotros tenemos que hacer un alto allí para hacer un mea culpa, golpecito en el pecho, eso de que muchos hacen en la iglesia católica. Yo me acuso. Nosotros somos corresponsables de que ese cambio no se haya dado de la manera como nosotros lo mandatamos con nuestro voto. ¿Por qué? Porque a través de nuestro mismo voto permitimos que las mayorías de la derecha colombiana se permanezcan intactas en el actual Congreso de Colombia. Ese escenario es en el que Petro y el equipo más cercano del gobierno pretende hacer un acuerdo nacional para ir concluyendo esta primera reflexión. En la pasada conversa nosotros hablábamos que esta segunda parte del gobierno del Pacto Histórico iba a estar bajo el signo del chantaje. Hoy nos sostenemos más que de costumbre,
va a estar signada por el signo del chantaje. Entonces, mientras Petro y el gobierno del pacto habla de un acuerdo nacional, es de la búsqueda del consenso en el respeto por la opinión contraria, la opinión ajena, por el respeto por el adversario político, desde el otro lado, desde la oposición inteligente, mientras a través de sus medios de comunicación, de sus aliados en los medios de comunicación, hablan de un gobierno ciego, sordo y mudo, como el que planteaba Shakira en sus canciones. Por el otro lado, bajo cuerda, mandan razones y emisarios, muchas veces en cabeza de los mismos presidentes y presidentas de los partidos tradicionales, digámoslo aquí claramente, el partido de la U, conservador, liberal, oficialista, centro democrático, los partidos religiosos e incluso uno que otro aliado, a pedir cosas o a que le sostengan cosas en el gobierno nacional. Y entonces, por un lado dicen que el gobierno no conversa, que es un gobierno autista, que es un gobierno agresivo, dicen ellos, grosero, dicen los otros y las otras, pero por el otro lado, cuando están mandando razones y emisarios para pedir cosas, puestos y contratos, entonces ahí el gobierno nacional no es sordo, no es grosero, no es patán, no es atarbán, como le dijeron a un ministro recién nombrado. Entonces miren que ese escenario de negociación es bien complicado, porque yo, y esta es una reflexión muy personal, yo encuentro difícil sentarme a negociar, a buscar la salida negociada a un conflicto político en este caso, el desencuentro de dos visiones políticas de la realidad colombiana en la búsqueda supuesta de una solución. Yo no puedo sentarme con unas personas al frente que a través de sus voceros en los medios me descalifican, me dicen que soy incompetente, inepto, insano mentalmente, atarbán, grosero, autista. Por el otro lado, me están pidiendo puestos, gasolina y oxígeno para aceitar la maquinaria de esa gobernabilidad. Entonces es difícil una negociación en ese escenario. Y es mucho más difícil cuando esta estrategia mediática de desinformación ha sido tan efectiva, a punto tal que muchos de nosotros dudamos incluso de nuestra decisión de haberle dado la oportunidad a una opción alternativa a los partidos tradicionales de derecha. Cuando nosotros mismos, incluso frente a las evidencias palpables, tangibles, de los cambios que se han venido dando durante estos 2 años, los negamos. Miren ustedes cómo es eso de llamativo. Aquí mucho colombiano dice que este gobierno no ha hecho nada, que este gobierno es inepto. E incluso cuando hacen propuestas llamativas, por ejemplo, como la de la reactivación de la malla férrea de este país, como la de apostarle al medio ambiente y a tener en la agenda el cambio climático como una de las ejes fundamentales del cambio, cuando decimos que hay que afrontar la nueva realidad tecnológica, científica y académica que nos plantea el avance en las tecnologías de la información y la comunicación, materializadas en la inteligencia artificial, y que tenemos que avanzar en eso, inmediatamente ponen a todos estos opinadores, que uno ya no sabe si son opinadores o comediantes, a ridiculizar el discurso mismo del presidente y a decirles a ustedes que lo que están escuchando, lo que están viendo, lo que están sintiendo no es verdad. Que lo que es verdad es lo que dicen esos locutores, estos comediantes devenidos ahora en opinadores. Entonces, una situación muy difícil. Ese escenario es el que pretende plantear el gobierno nacional de acuerdo nacional para sacar adelante. La verdad, y con esto concluyo esta primera parte, es muy difícil ese acuerdo nacional en este momento. Esa es mi posición personal, mi posición muy íntima. ¿Por qué? Porque es que mientras el presidente Petro en estos días recientemente saca una propuesta económica de reactivación económica, oigan ustedes lo que voy a decir, oigan lo que va a salir de mi boca, como dicen por ahí
en las redes. La prensa, la oposición inteligente, le estaba reclamando hasta anteayer al presidente Petro y a su equipo económico una fórmula para la reactivación económica de una crisis, supuesta crisis, porque como lo dijimos en la pasada conversa, las cifras económicas de reactivación, el descenso de los índices de inflación y de empleo dicen todo lo contrario. Sin embargo, ellos seguían insistiendo en una reactivación económica. Cuando el presidente Petro les coge la caña, como se dice coloquialmente, dice, listo, vamos a darnos la pela para mirar una estrategia y materializar una estrategia de reactivación económica, lo empieza a hacer. Número uno, le sugiere al Banco de la República, que es la banca central colombiana, el emisor, que por favor empiece a bajar las tasas de interés. Los economistas dicen que ese es uno de los elementos claves para que la economía se empiece a reactivar. Lo logra, es decir, para los que no sabemos, eso es bueno saberlo, el presidente de la República no manda en el Banco Central, que es el que pone las tasas de interés. No manda. La Constitución del 91 dijo no, el Banco de la República es independiente, el presidente es aparte. Entonces él no lo ordena, él simplemente le hace caso a esa crítica de la oposición inteligente y de muchos de nosotros y le pide el favor a los señores a la Junta Directiva del Banco de la República de que bajen los intereses, las tasas de interés. Efectivamente, después de análisis, la Banca Central de Colombia dice, listo, es tiempo de bajar los intereses, pero inmediatamente se silencian todos los noticieros, todos los medios, nada dijeron. Cuando salen las cifras de desempleo, nada dicen. Cuando salen las cifras que indican que la inflación está bajando, nada dicen. Pero cuando el presidente recoge incluso una propuesta, óigame bien lo que voy a decir, una propuesta ya hecha anteriormente en los gobiernos de Álvaro Uribe e Iván Duque respecto a la reactivación económica tendiente o relacionada con decirle a la banca privada de que priorice sus inversiones, es decir, sus préstamos a sectores productivos, en lo que algunos llaman inversión forzosa. Inmediatamente, ¿qué hacen los medios? ¿Qué hicieron los medios? Sembrar terrorismo financiero. Nos van a quitar nuestros ahorros. Fueron los mensajes en las cadenas de WhatsApp, en X, en Facebook, en Instagram, etcétera, etcétera. Hasta en Twitch salen diciendo eso. Nos van a quitar los ahorros. Nada que ver. Pero lo más indignante es que esa misma propuesta hecha por Álvaro Uribe Vélez y después replicada por Iván Duque y su equipo económico, que acuérdense ustedes que fue por causa de los ministros de Hacienda y el equipo económico de Duque que se motivó el estallido social, en el que ustedes, muchos de ustedes y muchos de nosotros participamos o estuvimos de acuerdo o apoyamos. Ese mismo equipo económico de Uribe, de Iván Duque, ahora dice que la propuesta de Petro no es válida, que eso es una locura y que le van a quitar la plata a la gente. Válgame Dios, como dicen las señoras rezanderas, ¿cómo es posible? Mientras ellos lo hicieron, fue aplaudido y lo hicieron. Acuérdense ustedes que Iván Duque le dijo a la banca central, al Banco Central de Colombia y a los bancos privados durante la pandemia y después de la pandemia que priorizaran los préstamos a las pequeñas y medianas industrias. ¿Sí se acuerdan ustedes? Y que eso tampoco fue cierto, porque los préstamos no llegaron a las micro y pymes, sino que llegaron a los grandes empresarios que han respaldado los gobiernos de derecha. Entonces ahí el gobierno no se estaba metiendo en asuntos privados de la banca. El gobierno no estaba expropiando los ahorros de los colombianos. El gobierno era inteligente y miren lo que pasó. El caos. Entonces cuando Petro recoge esa propuesta que, viéndola así, sin sesgo ideológico, no es mala desde el punto de vista de la economía, pues inmediatamente le caen encima. Ese es el escenario en el que Petro tiene que buscar el acuerdo nacional. Pues buena suerte, buena mal, buena vibra, buenas energías al ministro Cristo, que es el ministro de la política, que es el que le toca torear a todos estos lagartos, cocodrilos y culebras de la política, porque yo veo difícil ese acuerdo nacional, salvo que este gobierno nuevamente se ha seducido, o algunos integrantes de este gobierno sean seducidos por el chantaje. Ojalá que no, y ojalá que nos sostengamos en lo que se está haciendo, que no está del todo mal.
Esas son las primeras reflexiones. Quiero dejarlos con unos breves mensajes y un introductorio a la segunda parte, pero antes recordarles, por favor, que sigan siguiendo nuestras redes sociales, sigan dando dedito arriba, me gusta en nuestras fanpage de Facebook, las de Proclama de Cauca y Valle, las de La Conversa, las de Telecanal, que se vuelvan suscriptores a nuestros canales de YouTube y que se vuelvan nuestros seguidores. Y por favor, a los amigos íntimos, esto sí de La Conversa, y ojalá, ahorita están creciendo, no olviden nuestra campaña de Una Vaca por la Conversa y no olviden la campaña de las estrellitas en Facebook. Unos mensajes muy corticos, el video introductorio de la segunda parte que tiene que ver con el pacto histórico como partido único de la izquierda. No se vayan, por favor, sigan compartiendo, tómense en alguito que ya regresamos. ¿Cuándo vence la renta en personas naturales? Revisa tu declaración y pago con los 2 últimos dígitos de tu NIP. Consulta y asesórate conmigo. Proclama Cauca y Valle es tu medio de comunicación. Gracias por elegirnos. Veamos lo que dicen los dirigentes de estos partidos, pero que también aseguran los expertos sobre la posibilidad de que con su propuesta el presidente Gustavo Petro esté participando en política. Desde hace varios meses se han intensificado los contactos políticos entre los presidentes de los 13 partidos que hacen parte del pacto histórico y la senadora María José Pizarro con el objetivo de hacer de este proyecto un partido único de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del 2026. El umbral electoral va a estar entre los 600 y los 700.000 votos y yo no veo que de manera dividida, andando cada uno por nuestro lado, podamos alcanzar y superar cada uno por separado estos 700.000 votos. En palabras del presidente Gustavo Petro, la idea es crear un frente amplio. Una de las razones es que el pacto histórico no podrá presentarse nuevamente como coalición porque su votación en las pasadas elecciones fue superior a un 15% de los votos registrados. Una tarea que no será nada fácil, como cada partido tiene recursos propios y la capacidad de entregar avales, no todos quieren abandonar estas ventajas. Hoy se nos quiere tratar como si todos estuviéramos ceñidos a una izquierda. Si pensamos diferente, nos tiran a una derecha. Incluso sienten que con el tiempo el proyecto político se ha desdibujado. Nos hemos desconfigurado en algunas situaciones, en el valor, el respeto de los demás. Aquí hay partidos de primera clase, de segunda y tercera clase. Aquí hay congresistas de 0 clase, otros de tercera y cuarta clase. Sin embargo, la mayoría de la bancada tiene claro que el único camino que queda es unirse para tener éxito en el 2026 y consolidar un proyecto de izquierda fuerte. Entonces nosotros entendemos que la unidad es el camino del progresismo, de las fuerzas liberales, de las fuerzas de izquierda, de los movimientos sociales. Es totalmente coherente con el ideario de la Unión Patriótica. Lo que viene ahora, y creo que es lo que hay que tratar de aterrizar después de la propuesta del presidente, es cuál es la ruta. Esta propuesta del presidente Petro ha generado polémica. Hay quienes señalan que se trata de una clara participación en política. Yo creería que no se puede considerar intervención en política. Primero, pues no está generando una controversia ni está discutiendo en medio de, repito, de una controversia, ni mucho menos haciendo campaña por ningún candidato. En las próximas semanas cada partido se reunirá con su militancia para poner los puntos sobre las IES y ver si este proyecto político se puede materializar para las elecciones del 2026. Estás actualizándote con Proclama Cauca y Valle. Somos tu fuente de información.
Muy amables, muy generosos de su parte, les agradecemos esa generosidad, sobre todo por su paciencia de estar todavía conectados con la conversa de fin de semana, generada desde el norte del departamento del Cauca a través de Proclama del Cauca y Valle y también repetida por Telecanal en el Valle del Cauca. ¿Qué tendrá que ver la decisión del pacto histórico en convertirse en un partido político oficialmente y el acuerdo nacional, del que estábamos hablando en la primera parte? Pues mucho. Pero antes de avanzar en estas reflexiones acerca de esta decisión, por lo menos la dirigencia de los partidos y movimientos que conforman la coalición del pacto histórico, es necesario que miremos algunos aspectos de contexto para mirar el escenario en el que eso podría o no podría ser. En primer lugar, y aquí retomamos algunos elementos que ya habíamos tocado en la primera parte, y esto nos podría ayudar a entender por qué tiene que ver eso del llamado del gobierno nacional a un gran acuerdo nacional y la decisión del pacto de ser un partido. Pues bien, decíamos en la primera parte de esta conversa que el gobierno nacional, esta opción de cambio de verdad, en cabeza de un movimiento, de una coalición que se llama Pacto Histórico, que en teoría recoge a todos los movimientos y partidos políticos de izquierda, o por lo menos arropados bajo una gran y difusa sombrilla que se llama progresismo, era la opción que muchos esperábamos y que reclamábamos y que incluso alcanzamos a apoyar a punto tal de que pusimos presidente, en esa esperanza de que este movimiento de movimientos y partidos, este grupo, este rejuntado, esta juntanza, como llaman ahora, de gentes, de personas, de liderazgos de lo social, de lo político, del lado izquierdo, del espectro ideológico, pues pudiera presentarse como una alternativa real y concreta a todo ese desastre que hemos padecido durante más de 200 años. Pero la verdad, como les decía, nosotros también tenemos culpa de que eso no fue así. La primera tarea que teníamos nosotros como reclamantes del cambio en la forma de hacer política y de administrar lo público era haber elegido unas opciones diferentes para que integraran el legislativo colombiano, es decir, el Congreso de la República. Esa fue una primera prueba que no pasamos. Ese fue el examen que perdimos la mayoría, en el que nos rajamos, ya lo decíamos ahora. No es un invento del conductor de la conversa, ni de Proclama, ni de Telecanal. Las cifras electorales lo dijeron, y la conformación del Congreso lo ratifica. Se sostuvo la mayoría de los partidos de derecha, y quienes llegaron bajo un ropaje de nuevas posturas ideológicas y nuevas formas de hacer el legislativo, pues también terminaron decepcionándonos. Muchos de ellos, y sobre todo ellas, llegaron en esa gran, y digo yo, y repito, y no me cansaré de decirlo, y difusa, muy vaga, sombrilla del progresismo. Llegaron muchos amigos y amigas, comillas, bastante grandes comillas, amigos y amigas, de ese progresismo, y desde el primer día que llegaron ahí, se aliaron, se juntaron con los partidos políticos de derecha, con la bancada de la derecha, con la bancada de la oposición oficial, que es el Centro Democrático y Cambio Radical, y con los famosos partidos independientes, y hacen mayoría. Senadores y congresistas votados como opción alternativa, imagínense ustedes, y ahí los ve, torpedeando, insultando, manipulando. Entonces, esa decisión nuestra de elegir mal a los congresistas, pues dio al traste con esa intención de la consolidación de una gran alianza, de ese gran frente amplio del que hablaba y habla el presidente Gustavo Petro. Entonces, cuando pasa esto, que el gobierno no tiene pues un congreso más o menos que le ayude a sacar su programa de gobierno, pues tiene la necesidad, y aquí en eso hay que ser reiterativos, cansones, aburridores, llenadores, hostigantes. El gobierno se vio en la penosa, y hoy sí lo podemos decir, la penosa necesidad
de pactar con esos otros partidos que no eran del pacto histórico, pero incluso con algunos integrantes de esa coalición, para que le garantizaran la gobernabilidad. Es decir, que por lo menos le apoyaran algo de sus acuerdos, algo de sus proyectos de ley y le dejaran funcionar como Ejecutivo Nacional. Aquí hay que hacer voy muy rápido, un paréntesis muy rápido. Muchos de nosotros nos seguimos preguntando, pero no ha cambiado, ¿por qué todo sigue funcionando como venía funcionando hace 200 años? ¿Cuál es la promesa del cambio? En esto hay que hacer una claridad que casi no nos damos cuenta nosotros los colombianos, porque eso no nos lo cuentan. Y si lo sabemos, lo pasamos por alto. Y es que el gobierno, el aparato del Estado, fue diseñado por los partidos tradicionales de derecha. Y en su ejercicio político de siempre, se dieron las mañas, así como lo estoy diciendo, se dieron las mañas para que los engranajes que hacen mover toda esa gran maquinaria del Estado, es decir, los mandos medios, la burocracia en pleno, es decir, los mandos medios, los vicerrectores del colegio, se quedaran enquistados ahí por secula seculorem, por los años de los años eternos, amén, sin posibilidad de que que pudieran ser cambiados, a pesar de que muchos, no todos, en eso no podemos generalizar, que muchos de ellos hayan tenido devaneos con la corrupción e incluso con la delincuencia. Ahí están. La mayoría de ellos, si no pertenecientes ideológicamente a los partidos tradicionales, sí recomendados y puestos ahí por los partidos tradicionales. Todo este cuento, ¿a qué va? Que por muchas ganas que tenga el presidente de la República o sus ministros, e incluso algunos viceministros, de poner en práctica lo que votamos nosotros en el programa y mandamos en el programa, les ha resultado casi que imposible que se muevan por la paquidermia burocrática de esos funcionarios que no son del pacto, que ya lo vemos claro. No dejan, no permiten, porque reciben órdenes de sus jefes políticos de enmochilar las resoluciones, de extraviar las órdenes, las directrices y de hacerse los locos a la hora de firmar. Así de sencillo. El poder de la firma, para que terminemos este paréntesis, el poder de la firma no está en el pacto histórico. El poder de la firma en los ministerios, en las entidades descentralizadas y en todo el aparato burocrático del Estado colombiano, todavía lo tienen los partidos de derecha. Y eso es una realidad que ninguno puede soslayar ni puede negar. Entonces, en ese escenario, el gobierno le tocó hacer no, le tocó hacer pactos con el Partido Liberal, con el Partido de la U, Cambio Radical, etcétera, etcétera, los partidos de siempre. Desafortunadamente, reforzó ese clientelismo, es decir, le dio vía libre para mantener esa burocracia que no deja mover hacia el cambio, y sumado a eso, y esto es lo grave, algunos funcionarios salidos de las toldas mismas de los partidos que conforman el pacto histórico original, también se dedicaron al clientelismo, vean ustedes, porque si nosotros criticamos hacia afuera, hacia adentro también teníamos que criticarlo, y lo digo, criticamos porque para los que siguen la conversa no es un secreto, nosotros, o por lo menos quienes habla, es un convencido de la propuesta del pacto histórico. Pero en ese orden de ideas nos sentimos, yo me siento con la altura moral también para criticar lo que pasa al interior del pacto. Criticamos el clientelismo, el burocratismo, la corruptela de los partidos de derechos, pero nosotros cuando llegamos allá también replicamos exactamente los mismos ejercicios clientelares y politiqueros de la derecha. Allá hay quejas de funcionarios en altas entidades descentralizadas que se han dedicado a eso mismo, al clientelismo, pero lo más triste es que ni siquiera es el clientelismo para integrantes, miembros, afiliados o simpatizantes de los partidos del pacto histórico. No, señor, se han dedicado a hacerle clientelismo a partidos de la oposición. Cambio Radical, voy dando pistas. Gente del pacto dándole cabida a afiliados, simpatizantes o integrantes de Cambio Radical en los puestos que manejan. O tratando de meter familiares en los puestos también, como también se ha denunciado. Entonces, este escenario, sin querer queriendo, reencauchó a la derecha, esa que queríamos derrotar y que quería derrotar el pacto histórico.
Entonces no ha permitido que al interior del pacto histórico se cohesione una gran confianza interna. Y ese es uno de los grandes escollos que tiene esta intención de volverse un partido único. ¿Por qué? Pues no podemos dejar de lado que este ejercicio pues, de la gobernabilidad no hizo otra cosa sino que reforzar a la derecha en el campo local. La derecha se dio cuenta, ellos llevan 200 años de ejercicio del poder y ellos saben cómo hacerlo. Entonces se reforzaron y entonces en las pasadas elecciones regionales, alcaldías, gobernaciones, asambleas y consejos, pusieron sus fichas, movieron sus maquinarias e incluso algunos de ellos lograron coavalarse con partidos del pacto histórico, integrantes de partidos como la U, Cambio Radical, Partido Conservador. Aquí, en estas tierras pasó eso. Fueron avalados por partidos que hacen parte del pacto histórico, por movimientos del pacto histórico. Se infiltraron en el pacto histórico. Y entonces, esta infiltración, este aval, esta venta de favores de algunos dirigentes de los partidos del pacto histórico, pues no hizo otra cosa diferente que reforzar a los partidos tradicionales de derecha. Entonces, ese escenario es complicado. Usted planteando por un lado, y muchos lo reclamamos, de que la izquierda, o por lo menos los partidos progresistas, avancemos en una unidad mínimo de acción o de coordinación, y es necesario y es justo, porque hay que reforzar esa alternativa, esa idea de cambio. Mientras muchos estamos trabajando en eso, otros están trabajando en refortalecer a la derecha y en desintegrar esas intenciones del pacto. Entonces es muy complicado. Entonces a eso sumémosle pues los viejos vicios de la izquierda, las viejas taras de la izquierda, el sectarismo a ultranza, y también los nuevos vicios aprendidos de esta nueva junta con la derecha, de las mismas prácticas electorales. Entonces hay una muy entendible desconfianza incluso con los partidos minoritarios, no tanto como en el video decía el presidente de la ADA, que no había arrancado el gobierno y ya se había pasado para el lado de la oposición. Aquí también hay que hacer una claridad. ADA es un movimiento que nació como una expresión social de las comunidades afrodescendientes de Colombia y que fue amparado o nació bajo el seno de la derecha colombiana. Al ver la oportunidad de llegar al poder, pues ellos se pegaron al pacto. Así muchos. Incluso los nuevos partidos que llegaron al pacto provienen de sectores de la derecha. Entonces, el escenario no es muy halagüeño, pues porque, como ya les venía diciendo, todos estos movimientos de crecimiento, entre comillas, de la sombrilla del pacto, lo único que ha hecho es reforzar local y regionalmente a la derecha colombiana. Entonces, no es entendible, es muy difuso todavía cómo por un lado estamos reforzando a la derecha colombiana, pero por el otro lado estamos llamando a la unidad. Entonces, allí ese es el escenario que plantea este nuevo intento de crear una unidad estable, duradera de la izquierda colombiana. Estas personas, estos comillas, muy grandes comillas, líderes y lideresas que han llegado al pacto ahora proveniente de estos partidos tradicionales de derecha o infiltrados desde la derecha, se han excusado y se excusan en el acuerdo nacional que propone Petro para abrir el abanico, esa gran sombrilla difusa que llamo yo del pacto histórico, para que entren tirios y troyanos, para que entren personas de sospechoso pasado, de muy sospechosas actuaciones en lo político electoral, y que en ese lema discursivo del acuerdo nacional terminen diluyendo esos esfuerzos de generar una alternativa concreta, tangible de izquierda, que se oponga a las malas prácticas históricas de la política electoral y de la administración pública, para terminar en un gran zambumbe, como decimos por acá en estas tierras, un sancocho, un tutti frutti,
un salpicón multicolor, multisabor, pero que no le aporte nada nuevo a lo que ya conocemos en el ejercicio de la política cotidiana de Colombia. La puja, y con esta termino, la puja interna del pacto entre esos pequeños partidos, como el Maíz, como el ADA, o los nuevos que han llegado, por ser tomados en cuenta a la hora de las decisiones, le está pesando. Los errores cometidos por la Junta Política Nacional del Pacto Histórico en las pasadas elecciones locales y regionales está pesando. Y un detalle no menos interesante, que es el de los partidos de origen étnico, los indígenas y los afros. Más de 200 años para que fueran reconocidos políticamente, primero como sujetos de derecho y luego como actores políticos. Recientemente estas organizaciones a duras penas tendrán 10, 15 años de haber surgido como entidades políticas verdaderamente alternativas de origen étnico, indígena, afrodescendiente, con una visión totalmente distinta de la política y de la realidad colombiana, de acuerdo a sus saberes culturales y ancestrales. No creo que estén muy dispuestos a seguir estando en los segundos y terceros reglones de las decisiones políticas de un gran partido cooptada por fuerzas mayoritarias, pues que a pesar de ser de izquierda, siguen manteniendo las mismas prácticas clientelares, corruptas, que algunos de sus integrantes han cogido últimamente. Esa es la reflexión que hay que hacer, esa es la reflexión que tenemos que hacer muchos. Las conclusiones obviamente no las estamos dando nosotros, no pretendemos darlas, esas nos tocan entre todos, y ojalá que podamos avanzar en unas opciones distintas que nos sirvan a todos y que realmente nos lleven hacia el verdadero cambio. Por hoy no es más, gracias a ustedes por la paciencia, por la generosidad, y no me queda sino invitarlos a que nos volvamos a ver, si no pasa nada extraordinario, en una próxima emisión de La Conversa de fin de semana, aquí desde esta casa que se llama Proclama de Cauca y Valle, y desde la otra casa que se llama Telecanal en el Valle. Los sigo invitando a que nos sigamos conectando a través de nuestras redes. Cuídense mucho y nos vemos. Chao, chao. Proclama Cauca y Valle es tu medio de comunicación. Gracias por elegirnos.